En vuestra película, claqueta no había. No. ¿No? Claqueta no había. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Para encontrar a la gente. Creo que tengo como dos distintos trabajos, uno que es editor y otro que es realizar películas. Y cuando uno se encuentra en un sala de montaje, no ve a nadie durante días y a mí me gusta ir y encontrar personas y con la cámara es más fácil. ¿Por qué elegiste ser editora si lo que te gusta es estar con la gente? A mí me gusta también la narración, pero creo que es bueno para la salud que no quedarse siempre. Vale. Y que también cosas que son muy distintas, diferentes, es más fácil ir de una a la otra. Se completan de una forma. Tiene tan placer ir fuera cuando ha quedado tantas horas o tantos días en una sala de montaje. ¿Y por qué edición? ¿Por qué editora? ¿Tú Creo cómo la llamas? Como se dice en francés, es el nervio de la guerra, es lo más importante. Creo que realmente el montaje es el lugar donde realmente se hace la película. Yo lo pienso. Yo también lo pienso, ¿eh? Y mucha gente me lo dice aquí. ¿Vivian? I will speak in English. And I can translate. She can translate. Why I make movies? I think it's because I feel more alive, más viva, en vida, que la vida no es suficiente. Because movies open the window, so I am not only me with my narrow view. I can be in your point of view, I can be in a foreign country, and to expand myself, it's a chance, une chance. Creo que hacer cinema para mí es una manera de abrir las ventanas sobre el mundo, sobre otra gente. ¿Y qué más? Y de me sentir no solo mi con mis categorías, lo real es muy sorprendente. Entonces, lo que você piensa no es más ambivalente, más en detalle. Complejo. Y que yo veux me sentir plus vivante. Y quiero sentirme más en vida. Viva, ¿no? Viva. Ahora la pregunta, ¿cómo os conocéis y por qué trabajáis juntas? Nos hemos conocido en la escuela de cine, la FEMIS. Sí, que he visto alguna película sobre la FEMIS de Claire Simon. Sí, el concurso. Sí, que Claire Simon estuvo también aquí. Y también vino por la muestra. Sí, nos lo han dicho. Sí. Y Vivian estaba estudiando la dirección, porque hay distintos departamentos, y yo la edición. Pero no estábamos en la misma promoción, en el mismo año. Sí. Pero nos hemos encontrado y hemos trabajado juntas después de la escuela, haciendo cuatro películas juntas. Y después he trabajado sola, Vivian ha trabajado con otra persona y hemos decidido de trabajar de nuevo juntas hace 3 años ahora. Y ahora una pregunta de las mías. Sí. ¿Qué es lo que te gusta del trabajo de Isabel, Vivian? Me gustan tus preguntas, me gusta mucho. Bueno, me gusta que sean personales, porque sí. A vosotras os han hecho muchas entrevistas, habéis estado en Rotterdam, habéis estado en festivales muy importantes, os han entrevistado gente, os han hecho ya las preguntas sobre la película, yo tengo que hacer otras preguntas. Sí, muy bien.
lo que me gusta con Isabel es... Claro que es un poco raro porque Isabel está aquí delante. No es un problema conmigo. Es porque ella es muy diferente de mí. Muy diferente. Entonces, sometimes we do not agree. No somos de acuerdo. Pero, de nuevo, es una manera de me botar en una otra ventana. Isabel es alguien de muy elegante, muy recta. Cuando Isabel dice que hace algo, ella hace algo. E Isabel tiene cualidades que yo no tengo. Ella es muy rápida. Por ejemplo, en edición, ella es muy rápida y yo soy muy lenta. Y yo pienso que tengo cualidades, voy a complementar, se completa. Por eso que me gusta trabajar con ella. Isabel es alguien que no necesita probar que existe. Ella existe. Entonces, si mis ideas son mejor, no hay problema de ego entre nosotros. Eso es importante, ¿no? Sí. Isabel, ¿qué es lo que te gusta de Vivian como directora? Creo que es mucho más intelectual que yo soy más intuitiva y tiene una cultura que me impresiona siempre y realmente yo he hecho estudios de edición, de montaje, pero pienso que Vivian es un mejor editor que yo. Es capaz, porque Vivian nunca piensa que una cosa no es posible y comprueba, trata, hay tantos ensayos que realmente nunca renuncia y creo que es una de las más grandes cualidades de una montadora. Y yo soy, como lo dice, puedo hacer muy deprisa, tengo una organización, tengo un hábito también de saber una película, cuántas secuencias son, aproximadamente que no puedo utilizar este personaje porque es completamente secundario, por ejemplo. Yo hago los ¿cómo se dice? ¿Escollos? Puedo escoger muy rápidamente cosas, pero creo que no tengo una de sus cualidades que es realmente de hacer un milagro, que creo que es capaz de hacer lo que yo no puedo. Sí, puedo arreglar, como poner en valor una cosa, pero no crear una cosa que es increíble. Es lo que Vivian sabe hacer. ¿Ya habíais codirigido alguna película juntas? ¿Vale? He leído en el dossier, porque yo me leo el dossier de arriba abajo, y me lo he leído hace poco para tenerlo en fresco. Me lo he leído 2 o 3 veces, soy muy obediente, y sobre todo si me pasan la información así tan bien como me la ha pasado Isabel, ¿no? Entonces, a Sahin lo conocéis en Grecia. Sí. ¿Qué hacíais en Grecia? ¿Sois de esas personas? Bueno, primero me contestáis qué hacíais en Grecia y después os preguntaré mi pregunta de cómo se originan las películas, porque yo creo que ahí está la base. Era la primera vez que nos fuimos a Grecia, para Vivian y para yo, y teníamos un proyecto de documental sobre la frontera, el tema de la frontera. Sí, Lesbos y todo eso. Sí, con un historia francés, pero no hemos conseguido el financiamiento de la película, y esta no ocurrió, y la otra que desde el encuentro de Shahin hemos hecho la película sobre Shahin. No, era sobre una frontera, pero no era sobre migrantes. Era la origen de las fronteras, naturales,
resultado de una guerra, Sí. de colonialismo, cosas así. Aquí en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, hace años, vi una exposición que era Borders, Fronteras. Borges. Sí. Y eran esas, las naturales y las construidas Sí. por el, Sí. bueno, por los intereses, ¿no? Sí. Entonces, vosotras, esta historia de, o sea, conocéis a Shahin y de repente ahí veis una película o veis a un personaje o una persona que os, por lo que sea, os interesa, ¿no? Ah, Os interesa conocerla, es en ¿no? dos tiempos. Vale. La primera cosa es que Shahin era muy especial. Él no correspondía a nada que empezamos antes. Y él, ¿tú entiendes? Sí, yo no lo entiendo, Vivian. Tú tranquila, tú... Tranquila. Él no tentaba corresponder Sí. a que él pensaba que la gente estaba esperando de él. Eso nos tocó mucho, pero la necesidad de esa película surgió más tarde, porque cuando encontramos a Shahin, él era tan alegre, tan abierto, curioso de todo, de encontrar otras personas, otras lenguas, otros countries, países. Y cuando un año Y medio después. medio año, Sí, lo encontráis en Inglaterra. En Inglaterra. Y es otra persona. y entonces, El Mr. Hyde, ¿no? ¿por qué se transformó así? No. Porque las cosas duras que él vivió era antes de la Grecia. Entonces, ¿por qué ahí? Y es para comprender del interior esta transformación que la necesidad de esa película ocurrió. Sí. Vale, ahora ya puedo hacer después de lo que me has dicho, Vivian, ahora tengo más claro de cómo hacer la pregunta. Porque a mí no me gusta esa pregunta de cómo surgió el proyecto. Porque las cosas surgen de 1000 millones de cosas. Sí. De tu experiencia vital, profesional, no sé, cosas que te ocurren, ¿no? En la vida. Y no solo en ese último año, sino muchos años, ¿no? Entonces, además, Shahin es un refugiado iraní. En Irán no hay una guerra. Hay un régimen difícil, complejo, que la gente lo pasa mal, pero no viene de una guerra. Ya es alguien diferente, ¿no? No es un sirio que vive una guerra, no es un palestino que está como en una guerra continua, infinita. Vosotras tenéis en mente un personaje o un tema y vais a buscarlo o empezáis a construirlo, o realmente, como os ha pasado con Shahin, lo conocéis, pasa un año y medio, lo volvéis a ver, veis un cambio profundo y decís, venga, vamos a trabajar en esto porque yo creo que hay una película. ¿Cómo es el proceso? ¿Es un tema, vais a buscarlo? La cuestión es muy interesante. Voy a contar una historia antes. Fassbinder hizo un filme que se llama en francés Todos los otros se llaman Ali. Ah, sí, aquí se llamó, todos nos llamamos Ali. Voilà. Pero a mí me gusta mucho el título original, que es El miedo come alma. Sí. Aquí la hicieron hasta en teatro. También. Sí, porque Y él también. Fassbinder a veces hacía teatro y luego lo pasaba a cine. Lo que es interesante es que al inicio su personaje era turco. Y turco, hay una gran comunidad turca en Alemania. Entonces era más próximo de la realidad. Y dejó este script y años después volvió a esa historia y cambió. No era más turco, era marroquino. Entonces es más lento. Y es muy interesante que decir que es complicado de filmar algo que es la actualidad, que es el fuego de la actualidad. Y lo que nos tocó y nos interesó con Shahin es que él no era el migrante que nos expectamos. ¿Expectamos? Sí. No era siriano, él era iraniano y, por tanto,
Cuando tú quieres tener el estatus de refugiado, es necesario que tu vida está en peligro por causa de guerra. La vida para él es complicada en Irán, pero mucho complicada. Pero queremos también explorar las otras, la constelación de necesidades para migrar. Y es también que la vida para él en Irán era piquitita, no podía hacer ciertas cosas. Y como tú, si tú quieres cambiar de país, es muchas razones. Y ella tenía una razón muy importante, que su vida estaba en peligro a causa de la religión. Pero es verdad que hay, como lo dice Viviane, no solo una razón, una motivación para migrar. Hay muchas para él y para probablemente muchos otros migrantes. Es muy importante para la gente, porque cuando hablamos de migrantes, normalmente cuando se habla de migrantes, es siempre en un nivel de cosas dramáticas que son reales, pero tienen una frecuencia de la vida que es más ambivalente, con detalles que no existen. Entonces, el migrante son migrantes, y para gente es migrantes, pues son personas con nuevos hábitos, alegrías, decepción, terror, muchas cosas. Es un espectro muy largo. En ese espectro queríamos explorar ese espectro. Para mí, y vosotros estaréis igual de acuerdo que yo, lo importante del documental es encontrar el dispositivo. Cómo vamos a contar la historia, ¿no? El vuestro es que, o sea, no le ponéis rostro a Sahin, porque en realidad yo me parece que lo que queréis decir es que Sahin podemos ser todos, porque no tiene rostro. Sí que hay conversaciones con su madre para convertirse, porque luego tiene que demostrar que es un refugiado político o un refugiado, y le dais completamente la vuelta. Colocáis cámaras de videovigilancia, de fronteras, o cámaras de la calle, o cámaras de hoteles también, y dices, wow. Pero hay un momento de la película, no sé por qué, yo creo que eso lo conseguís con el sonido, porque esas cámaras, vosotras generáis un sonido, porque quizá no tienen sonido esas cámaras. Vosotras construís un sonido. Y empezamos de la más terrible oscuridad y poco a poco es como si vuestra película es como un amanecer, ¿no? Un amanecer o un atardecer a la inversa, ¿no? Pero es como un amanecer, ¿no? Cada vez hay más luz, hay más luz. Hay más luz, pero en la vida de Sahin hay más oscuridad. Sí. Es como un viaje hacia allá. O sea, la película va hacia allá, hacia la luz, y la vida de Sahin va hacia la oscuridad. Y al mismo tiempo, de una manera objetiva, y logra ir a Inglaterra, que es un poco el paraíso para los refugiados, pero al mismo tiempo se va en sí mismo hundiendo de una forma. Y ahora, para terminar esta reflexión, no lo sé cómo lo conseguís, pero yo creo que lo conseguís, o por lo menos yo lo sentí así. Hay momentos que yo creo que esas imágenes las habéis filmado vosotras. No sé por qué, pero yo creo que es por el off, que solo escuchamos el sonido. Para mí el sonido de esta película es fundamental. Tanto las conversaciones, lo que él dice, que es como un diario, ¿no? Las conversaciones para mí también son como un diario que él va escribiendo sobre toda su experiencia, y las imágenes que al principio parecen muy... que las imágenes al principio parecen muy externas, muy de fuera, poco a poco se van integrando y tú en los personajes acabas viendo a Sahin.
y acabas viendo a inmigrantes o refugiados. No sé, yo a veces pensaba, no, esto lo han filmado ellas, pero después, reflexionando en la película, dices, no, estos son imágenes. O sea, qué difícil es encontrar esas imágenes, o, no sé, el proceso de montaje ha tenido que ser, muy difícil, porque al final esas imágenes se integran en lo que vosotros... O sea, empiezan de fuera y acaban metiéndose completamente en la historia. Y son imágenes que en cierta manera dices, no tienen vida, o sea, son de fuera, son una cámara fija, no sé. Hay algún movimiento, algún barrido, pero ya está, no está construido esa imagen. Y vosotras conseguís que tenga una construcción. Nos toca, es muy bonito lo que dice. Pero esto lo habrás sentido. Nos toca mucho, es muy bonito. Lo habrás sentido más pero gente esto. Es verdad que nadie llevaba estas cámaras. Es un sistema de captación. Remoto, ¿sí? Pero al mismo tiempo teníamos la impresión de hacer un rodaje, como lo dice, porque hemos hecho como hemos mirado a estas cámaras y hemos escogido otras, y habían, por ejemplo, veníamos y filmamos por la noche y nos dicen, no, mejor el día, creo que podría ocurrir una cosa interesante, más interesante, con luz, con esta estación, y hemos hecho este trabajo de como en un documental clásico de una manera. Y es verdad que había ideas que venían de las imágenes también, que estábamos buscando una cosa y encontramos otra cosa y nos da una idea y tratamos de conectar con una de las conversaciones de Shane con su madre, por ejemplo, y al contrario también, que fue realmente un trabajo que hemos hecho en paralelo, el montaje y el rodaje de una forma. Y también era muy importante para gente de subvertir concretamente ese tipo de footage, de imagen. Sí. Entonces era una atención a los detalles, una luz que cambia, a lluvia, como de la pluie, sí, la lluvia que cae, la posición de un cuerpo. Entonces... de hecho, te conviertes en un observador muy concentrado, porque dices, esta imagen cambia algo, estás muy concentrado, porque Vivian y Isabel, ¿qué me quieren contar con esto, no? Entonces te concentra, ¿no? Sí. Entras en ese juego, pero como es suave, es paulatino, no es de golpe, claro, empieza de la oscuridad y poco a poco se va abriendo. Sí, exactamente. Entonces tu mirada se va esforzando en saber qué ocurre en esas imágenes, qué se ve y por qué se ve eso y por qué no se ve lo otro, ¿no? Absolutamente. Y sabes que no tenía una estructura prealable, pero teníamos en la mente un movimiento que era una longa acercamiento de la oscuridad a la luz y también de rutas perdidas, no sabes dónde es. Tierra de nadie. Y después una ciudad longe, la luz de la ciudad, y después una rúa, y después de longe una persona, y después un cuerpo. Es una lenta manera de... Y si tú tu atención en detalles y no en que buscan estas cámaras una violencia, una catástrofe, un accidente de carro, pequeñas cositas. Entonces, esta imagen que son consideradas como frías, frías, impersonal, tú puedes volver en ellas el calor, la presencia. Además parece hasta
una película con mucho grano, 35, ¿no? Pero 35 como hasta quemado al principio, ¿no? La imagen está como quemada. Absolutamente. Pasa por todas las fases de la técnica cinematográfica. Exactamente. Es que exactamente. Claro. Y el primero... Super grano, después la imagen digital, super, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero eso lo genera también hacéis una cosa muy interesante. Desmitificáis estas cámaras de videovigilancia. Porque siempre se busca la pelea, el accidente, lo morboso. Vosotros le dais la vuelta. Vamos a ver la cotidianidad, la vida, lo que ocurre cuando no ocurre nada, ¿no? Exactamente. Sí. Y que esta técnica tan moderna, en momentos donde, o que você dice, ela tiene una conexión con algo mucho pasado, sí. El principio del cine. El primero shot es como el principio del cine. Sí, cuando no había... O sea, y también... ahora ya no sabemos si sabemos mirar o miramos siempre a través de imágenes. O nuestra mirada está completamente digitalizada, ¿no? Sí. Porque ¿cómo miraban aquellas personas que nunca habían visto nada, ninguna imagen de cine, ¿no? ¿Y qué es...? Hay que volver a mirar de esa manera. De una manera inocente, pero también con conocimiento. Decir, no, la imagen es importante. Y por eso Vivian y Isabel me colocan esta imagen y hay tiempo para ver qué ocurre en ella. Sí. Vale. Dos cosas. Lumière, sí. Cuando hació las películas, los espectadores estaban... What was incredible. Lo que estaba increíble. No era tanto el tren que surgía, era las feuilles de las fotogramas. No, de los árboles, las follas, las flores que estaban... Sí, ¿cómo era posible que se moviesen, ¿no? Que dice que la cosa, la más simple de la vida, tú tienes la impresión de que es un milagro, que es un acontecimiento. Y la segunda cosa, pienso que la olvidé. Sí. Para gente es muy importante que mirar no es porque tú has ojos, que tú miras. Y el facto que el sonido guía, como estamos en una civilización de la imagen, y una imagen se reconoce, no sé. Pero con el son tú no sabes de dónde, cómo se pasa. Entonces tú estás como si tú viajas en un país que no conocía. I'm sorry for my English. No, sí. Que no conocía. Entonces todo es importante y tú de nuevo haces atención a todo porque no es habitual. Esto es como una primera vez. Muchas gracias, Vivian. No, lo que os comentaba, que ayer estaba en mi casa y no sé, estaba cansado viendo vuestra película y no sé, entré dentro de la película, ¿no? O sea, me imaginaba viendo esas imágenes desde el ordenador de mi casa, ¿no? Que son imágenes que se pueden ver y en directo. Pero también os decía que a medida que la película se va abriendo, va apareciendo la luz, estáis haciendo visible a personas. Realmente todas esas personas que vemos podemos imaginar que son Sahin y cientos de miles, a lo mejor, millones de refugiados que hay por todo el mundo, diseminados por problemas de guerras, políticos, orientación sexual, lo que sea, ¿no? O sea, al final acabáis haciendo visible y yo, para mí la magia del cine, ¿no? Quiero ver rostros en esas personas. Y quiero que ese rostro, y me imagino que ese rostro es Sahin, realmente. Pero Sahin son todos, porque lo que explica Sahin le ha podido ocurrir en detalles, ¿no? Cambiando detalles, cambiando circunstancias, pero a muchísima gente. Y eso es lo que hace que vuestra película sea
sea, es una película muy concreta, pero a la vez es muy universal. Es muy concreta porque estamos viendo imágenes muy concretas y nos estáis contando detalles muy personales, muy íntimos de alguien, ¿no? Que ha vivido una experiencia muy mala. Pero a la vez es universal, porque Sahin se pone Muhammad o cualquier otro nombre, Mohamed, o yo qué sé, o Federico, un homosexual cubano a lo mejor, y te podría explicar cosas muy parecidas. O Carlita, O Carlita. porque hay mujeres también que miran. También, por supuesto. Fátima o... Fátima, pero sabes, de nuevo nos toca mucho lo que dice, y es que deseamos, pero también au-delà, Más fuera. más au-delà, Más fuera. más fuera que Más allá. otros migrantes, todo el mundo. Porque todo el mundo hay momentos donde la gente experiencia esta soledad tan conectada, este momento donde tú te sientes fatigada, cansada pero todo el viaje no es únicamente malo, porque aprende cosas, aprende a oler, abre sus ventanas también, y es también un joven que cambia, simplemente un joven que cambia más rápido que otros jóvenes por causa de las circunstancias de la migración, pero... ¿Y Sahin ahora? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo le va? Nos ha escrito hace muy poco y ha comprado un coche y ha pasado su licencia de conducción para sus conducir. Y ha trabajado durante casi 2 años en una pizzería haciendo las pizzas y tenían... Él sigue en Londres, ¿no? No, en esta pequeña ciudad del norte. No podemos decir exactamente. Sí. Vale. Y ahora... ¿Porque sigue siendo un refugiado? ¿O, Sí. o por... Es un refugiado, Eso porque toda la historia hay tenemos que proteger. Su Sí, madre por que supuesto, sigue por supuesto. viviendo en Irán y no queremos que haya problema. Claro, su Pero- madre, claro. Y ahora tiene un nuevo trabajo que es increíble para nosotros, es que en Inglaterra la gente le gusta mucho los perros, pero perros de raza, Sí. y paga mucho para esto. Por Y a- pasearlos, ¿no? pero para comprar pequeños perros y para tenerlos, y ahora cuida de pequeños perros y durante los primeros meses y después lo vende. Es lo Y que de está ánimo, haciendo. por ejemplo, de ánimo está bien, ¿no? De ánimo, sí, está mucho mejor. Ha Lo cambiado, hemos ¿no? visto, ¿no? Sí. Fue a ver una parte de su familia que vive en Bélgica en septiembre y hemos hecho un ¿cómo se dice? Encuentro juntos y Está mejor. mucho mejor. Y la película se presentó por primera vez en Rotterdam, ¿no? Sí, Sí, ¿Cómo fue con el... fue en real. ¿Fue real? ¿Fue presencial? Sí, ¿Vale? sí. ¿Y qué tal el público? ¿Cómo Eh, reaccionó el público? ¿Se interesó? La gente estaba tocada por la historia de este joven y se Porque identifica. es una forma diferente de contarla, muy diferente. Sí, O sea, sí, yo identificar. había visto películas sobre cámaras de videovigilancia, Sí. pero a través de un refugiado, una persona, un inmigrante, creo no nunca, recordar. O sea, que nunca. es muy novedoso. Sí, Y además no habláis de lo malo, habláis de algo íntimo, de lo personal, de conversaciones privadas, ¿no? O sea, y lo que esta estaba- persona se ha abierto completamente a vosotras. y cuando decía antes usted que era como un amanecer, Sí. era extraño para nosotras porque las conversaciones de Shane con su madre eran conversaciones Skype y
habíamos hecho una instalación que hemos presentado en una universidad en los Estados Unidos y en Castelló, en Francia, Sí. sobre Shahin y su madre, y había 3 pantallas, una con Shahin, una con un amanecer, como lo dice, un amanecer, Bueno, en el campamento donde le habíamos encontrado, y su madre. Y porque realmente la conexión es muy fuerte para nosotras, que la película sea de esta forma. Jean Renoir decía que da igual el tema que toques, en el cine tiene que haber poesía, tiene que haber alma. Sí. Si no, no tienes una película. Sí. Tiene que haber poesía, tiene que haber alma, tiene que haber vida, naturaleza, tiene que haber algo así. Tiene que haber dignidad, condición humana, tiene que haber algo. O sea, que en Rotterdam la gente bien, ¿no? Sí. Y en Hamburgo, lo que estaba una sorpresa, Filmfest Hamburgo, ¿no? y había 2 mujeres que vienen en Alemania, pero que nacieron en Irán. Hostia. Y por supuesto les toca mucho y se identificaban mucho con Shahin, y decía que realmente la madre era un poco dura con él porque quería que hace estudio, que no se da cuenta de que es tan difícil vivir en Europa como refugiados. Y era muy interesante para nosotras entender eso, ese punto de vista del interior también, de personas que había una historia con muchos puntos de contacto con la historia de Shahin también. Y ahora una pregunta que a mí me interesa mucho. ¿Esta película es un antes y un después, ¿no? En vuestras películas? ¿O a nivel personal ya habíais tenido otras películas que eran así tan potentes? Est-ce que c'est un film particulier pour nous, un film qui a plus d'importance que d'autres? Cada film es una historia importante, porque hacemos el film. Entonces, si quieres, reformulo la pregunta. Sí. Y digo, ¿qué habéis aprendido y qué habéis desaprendido a raíz de esta película? Tanto a nivel como profesional como personal. Mucha bella, profunda cuestión. Gracias. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Que me ha dado tanto. Aprendemos a oler, a mirar, y que, por ejemplo, aprendemos que teníamos prejuicios. Sí, en catalán es prejudici, o sea que es prejudici. Por ejemplo, pensábamos que las personas asiáticas eran más distantes, menos físicas. Yo nací en Brasil, a gente se toca todo tiempo, y con esa cámara, en el restaurante el personal hace una siesta, duermen para pegar fuerza, y están juntos y se tocan. No se sabe quién son los otros. Hay un otro momento, por ejemplo, en Japón, en el aeropuerto, nobody told us this. Nadie nos había dicho. Digan que en Japón hay un team de personas que viene a coger el avión para hacerlo así. Realmente pero ese es mundo increíble. Y cuando el avión se va, también hay una especie de ceremonial. Sí. Y sabes, Sí, a ellos les gusta mucho hacer ceremonias sobre muchas cosas, ¿no? A los japoneses. Sí. Pero es para como su contacto con la tradición, con los ancestros, ¿no? Con los dioses, ¿no? Es como una forma de decir de agradecimiento. Sí. Totalmente. Pero lo que nos tocó mucho es que ese mundo es terrible, pero es también una maravilla. Y que, digamos, souvent, a veces, no, muchas veces, que este mundo está ahora, toda parte es el mismo, no tiene más tanta diferencia, pero subsiste pequeñas diferencias, y
mirando a esta cámara, la configuración entre las diferencias y lo que es el mismo cambian un poco. Es una cosa. ¿Y cuál otra? Ahora, para terminar, me gustaría... es una pregunta que es como al principio, al que tenéis que contestar. Cada una. Yo siempre acabo preguntando si hay alguna película, algún director que cambió vuestra mirada como espectadoras, os cambió algo cuando erais jovencitas, adolescentes, antes de entrar en la FEMIS. Claro, porque en la FEMIS allí habría muchas películas y muchos autores, ¿no? Porque además es muy difícil entrar en la FEMIS. Je commence? Gustaría de responder con dos. Sí, dos, por supuesto. Es una pregunta tramposa porque es muy difícil. Es muy difícil. Yo no sabía responder una, ni dos, ni tres. Empezaría, no acabaría. Y no me gusta de escoger, pero para... Sí. Es el juego. Sí. Hay Bresson, Robert Bresson, Sí, Robert Bresson, francés. Aquí hace poco hicieron un ciclo. Ah, ¿ya? Sí, faltó 4 noches de un soñador, Ajá. que yo tampoco la he visto, porque la copia no estaba muy bien y aquí consigo una copia mejor. Y como él filma las manos. Sí, las manos. Y que cuando você no filma todo el mundo, toda la sociedad, toda la calle, toda la ciudad, y você filma una pequeña cosa, las manos. Filmando las manos, tú dices algo de que no está en la imagen. De eso aprendí con Bresson. Hace tiempo una amiga me decía que lo que le gustaba de Bresson eran las manos. Sí. Y hay un filme de Bresson que se llama L'argent, el dinero. En la última que hizo, ¿no? Sí, La última absolutamente. Y es un filme donde mirando las manos tú entiendes o qué esas manos, o qué podemos hacer en esa sociedad. Y el otro que cambió mi vida, hay otros, pero es Jean-Luc Godard, porque el sonido, esa manera, esa democracia del son, que la voz no es más importante que el avión que pasa o que la cucharilla que todo hizo fue wow. Sí. A mí lo que me ha dado la gana de hacer cine fue no un director o no una película, sino una actriz que fue Romy Schneider. Y yo estaba mirando todas las películas, estaba recogiendo todos los artículos sobre ella, los libros, todo. Y creo que fue realmente para mí, y hay muchas películas que él ha hecho, por ejemplo, L'importance d'aimer, de Zulawski, que recuerdo que me fue al cine, que no tenía la mayoría, y había... Una película muy subida de tono, sí, ¿no? pero estaba con adultos y incluso me habían dado un descuento porque estaba joven. Y después cuando empezó la película estaba escrito que no, estaba no autorizado para los menores. Y yo aquí, tú escondida. Por ejemplo, El tren también, que es una película con Jean-Luc Tréignan, que es maravillosa. Que para mí es hay tantas cosas que pasan por el cuerpo y no con las palabras de los actores. Y para mí siempre, y cuando hago el montaje incluso de ficción, para mí siempre, como lo dice, no sé, que todas las películas de ficción son casi un documental sobre los actores. Sí, y sobre el cuerpo de los actores. Sí, esto, ayer lo hablaba con un amigo, que hay un libro de un crítico de aquí, catalán, que se llama Ángel Quintana, que se llama Después del cine. Sí. Y dice que siempre vemos dos películas, la que queda y el documental de cuando están haciendo esa película. Ajá. Y él ponía de ejemplo Casablanca,
Sí. Vemos Casablanca y luego hay esa película de un húngaro, un americano, una sueca, encerrados en un estudio en Los Ángeles haciendo una película sobre Casablanca, que en ese momento Casablanca, en plena Segunda Guerra Mundial, están sucediendo muchas cosas. Y ahí está ese juego, ¿no? Yeah. Siempre, cuando ves una película, siempre te imaginas, ¿no? Yo viendo vuestra película me imaginaba a vosotras filmando eso, ¿no? ¿En qué tiro de cámara estabais, ¿no? Para filmar eso. Sí. Pero también un documentario sobre la época donde tú has hecho el filme. Por ejemplo, hay un filme de Jean-Luc Godard muy diferente que me gusta mucho que se llama Vivir su vida. Vivir su vida, la de la prostituta. Sí. Y es mi favorita, de verdad. Me gusta mucho. Y sobre todo el momento que explica lo que es ser una prostituta. Siempre... Con los bulevares. Porque ahí hace lo mismo que hacéis vosotras. Lo que se cuenta, el sonido y la imagen son tres cosas diferentes. Sí. Pero en un momento fusionan. No sabes por qué, pero fusionan. Al principio no, pero hay un momento en vuestra película que todo es una fusión. Todo parece hecho para lo mismo y no, son tres cosas diferentes. Y esta secuencia de cuando dice la prostitución con esa voz, sí. ¿Qué puedo hacer como prostituta? ¿Cuánto ganaré? ¿Puedo decir no a un cliente? Así. Y muestro para mis estudiantes siempre, porque también empieza con una cena en el bar donde está hablando con este hombre. Y después están en un carro, el sonido de la voz es diferente, no es una prisa directa, es más voiceover. Sí. Y es una voz factual, only fatos. Y es una voz fría y al mismo tiempo tiene algo que es muy calor. Y en esta película que hacemos, es también esa cosa de no tener una repartición y soy frío y soy caliente. Cambia. Totalmente. Totalmente. Además hay momentos que estás mirando la imagen y todo el sonido y los diálogos, dices, ¿sabes? O sea, te entra, pero cuesta seguirlo, ¿vale? Cuesta seguirlo en el sentido de que son hay muchos lenguajes en vuestra película. O sea, hay que estar muy concentrado, porque se te escapan, ¿eh? Hay que estar... Y dura 1 hora, ¿eh? Que si durase más, dirías, mañana vuelvo a ver otro trozo, ¿no? Porque hay que estar muy concentrado, ¿no? Y te parece muy sencilla en el fondo. Pero no, hay todo un trabajo subterráneo para crear esa confusión también, porque ser inmigrante es tener una vida confusa y no saber hacia dónde ir ni hacia dónde quedarte, porque estás en constante peligro. Sí. O sea, tu vida corre peligro constante. Pero, José, la vida es confusión. Cuando está viviendo. Totalmente. Y hay un libro así, donde es la guerra, Waterloo. Y Fabrice, el carácter, el personaje, dice, ¿dónde está la guerra? Es un nuage. Es una nieve. Cuando después tú cuentas tu historia, tu vida, tú intentas botar un sentido y una... Pero cuando usted está viviendo, es una confusión, con momentos de claridad, pero es... Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra película. Esto lo ha provocado mi querida Isabel, ya le tengo que llamar my dear Isabel. En francés sería ma chère Isabel, porque ha provocado esto y yo estoy muy contento de haber hablado con vosotras, de haber visto vuestra película y yo siempre digo hasta la próxima película. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias realmente por compartir compartir tu regard, tu manera de mirar, y porque es muy importante las palabras que acompañan los filmes y tus palabras sobre el film, we like it very much.
No, gracias a vosotras, que sois los que habéis provocado hacer que yo pueda ver esa película. Muchas gracias.